Devaluación. Este período de la dinámica narcisista se considera siempre parte de la dinámica y, comprensiblemente, la peor parte de ella. Sin embargo, aquellos que lo consideran como una parte siempre presente de la dinámica están sobreestimando su presencia porque si la devaluación aparece o no, y si lo hace, cómo se manifestará, depende en gran medida de la naturaleza de la dinámica de nuestros aparatos. Comenzando con la fuente terciaria, la mayoría de las veces nuestros compromisos con las fuentes terciarias no incluyen ninguna devaluación. Hay dos razones principales para esto. El compromiso es breve. O bien nos comprometemos con la fuente terciaria una vez, por un corto periodo de tiempo y nunca más, o nos comprometemos con ellos repetidamente, pero solo es breve en su naturaleza. Y las necesidades de la fachada hacen que la colaboración con la fuente terciaria de forma benigna sea el método más eficaz de proceder. Es cierto, sin embargo, que las fuentes terciarias están devaluadas. Serán insultados, ignorados, triangulados con otras fuentes de rango superior. Esta devaluación puede deberse a que la fuente terciaria ha encendido nuestra furia, por ejemplo, una oferta de bar que no nos sirve antes que otra persona, pero la devaluación puede ocurrir solo porque la consideramos una respuesta oportuna. Por ejemplo, vemos que sería divertido o admirado por nuestros amigos, fuentes secundarias no íntimas, si vertemos desprecio sobre una persona sin hogar en la calle o insultemos a la camarera en un bar. Ninguna de estas personas nos habrá criticado necesariamente, pero las consideramos prescindibles y al devaluarlas obtenemos combustible negativo de ellas y combustible positivo de otras fuentes. Cualquier devaluación de una fuente terciaria es de corta duración. Es un estallido de combustible negativo, pero no es muy potente, de hecho, la admiración de la fuente secundaria o primaria que produce es más potente, cuando se compara con otras fuentes y la cantidad de combustible suministrada es baja. Esto se debe a que la fuente terciaria no estará ligada a nosotros y, por lo tanto, después de un periodo de tiempo de respuesta que proporcione este combustible negativo, la fuente terciaria se desconectará más a menudo que nunca. El período de devaluación para una fuente terciaria puede ser menos de un minuto si proporcionan combustible negativo y luego retroceden. Por supuesto, si continúan comprometiéndose con nosotros y nos proporcionan combustible del desafío, seguiremos provocándolos y también afirmando nuestra superioridad percibida sobre ellos con el fin de ponerlos en su lugar. Por supuesto, tampoco podemos tener alguna fuente terciaria advenediza que nos haga quedar mal frente a otras fuentes superiores. Es poco probable que sigamos persiguiendo la fuente terciaria. Por lo tanto, si reprendemos a un camarero y este se retira a la cocina, es poco probable que lo sigamos y mantengamos la devaluación en marcha. En cambio, tomamos el combustible negativo de su reacción de enojo y dejamos que se retire. Consideramos que está muy por debajo de nosotros seguir presionando a un individuo así. Por supuesto, si el camarero regresa a nosotros, volveremos a devaluar y seguiremos haciéndolo mientras él siga apareciendo frente a nosotros. Es poco probable que la fuente terciaria sea emborronada como consecuencia de esta devaluación porque en última instancia, dentro de nuestra matriz de combustible, la fuente terciaria no tiene una importancia significativa y, por lo tanto, no vale la pena gastar la energía y el tiempo en emborronarla. Podemos ver esta fuente terciaria en otra ocasión y provocarlos de nuevo o podemos comprometernos con ellos de una manera benigna. No nos importa cómo los tratamos en la interacción anterior debido a la forma en que nos compartimentalizamos. Con respecto a las fuentes secundarias, se produce una devaluación, pero si se produce y cuando se produce, es por una razón que está directamente relacionada con el comportamiento de la fuente secundaria. Si alguien es una fuente secundaria no íntima, por lo tanto es un miembro de la familia, amigo o colega, por lo general disfrutará de un período dorado alargado. La devaluación de la fuente secundaria solo ocurrirá cuando ese individuo haya buscado exponernos, desafiarnos extensivamente o haya cortado completamente el suministro de combustible. La devaluación será más larga que la de la fuente terciaria porque la fuente secundaria estará más ligada a nosotros. Esta vinculación será consecuencia de la naturaleza de la relación, la persona está en nuestro círculo social con otras personas, trabajan con nosotros o están en nuestro círculo familiar, pero también porque habremos puesto más esfuerzo en vincularlos con nosotros. Por consiguiente, es menos probable que la fuente secundaria se retire de la misma manera que lo haría una fuente terciaria. En cambio, es más probable que la fuente secundaria quiera tratar de averiguar por qué están siendo tratados de esta manera, para tratar de enmendarse y ganarse nuestro favor una vez más.
A veces esta devaluación ocurre como consecuencia de la necesidad de enviar una señal a otras fuentes secundarias de que no deben cruzarnos para que se den cuenta de que es preferible permanecer leales a nosotros que cruzarnos de alguna manera. El período de devaluación para una fuente secundaria varía en términos del compromiso real y el período durante el cual la persona es considerada como negra. Si la fuente secundaria quiere hablar con nosotros para averiguar por qué son tratados de esta manera, seguiremos devaluándolos, así que esto puede ser cuestión de minutos o de un par de horas. Si permanecen próximos a nosotros y siguen proporcionando combustible negativo, seguiremos devaluándolos y provocándolos. Si se retiran y tratan de comprometerse con nosotros en otra ocasión, permanecerán negros hasta que hagan algo, o haya un acto externo, que nos haga considerarlos como blancos y les demos la bienvenida de nuevo al redil. Por ejemplo, si la fuente secundaria busca el perdón y tiene un beneficio residual que deseamos, extenderemos nuestra gratitud para admitirlos de nuevo en el círculo relevante. Si no vemos ningún propósito, aparte del combustible negativo, entonces permanecen pintados de negro y serán desconectados y encontraremos un reemplazo para ellos muy pronto. En algunos casos, la fuente secundaria puede desconectarse y no tener nada más que ver con nosotros, por lo que un amigo nunca se relaciona con nosotros, el miembro de la familia se retira o el colega cambia de lugar de trabajo o de departamento. A veces pueden no tener tal opción y en cambio permanecen en efecto como chivos expiatorios para nosotros, permaneciendo negros durante años y son devaluados aún más cada vez que hay alguna interacción con nosotros. Así, cada vez que haya una reunión familiar, serán objeto de comentarios despectivos, triangulación o tratamientos silenciosos. Por supuesto, esta devaluación de larga duración puede ser intermitente, ya que es posible que solo veamos esta fuente secundaria en ciertos eventos o lugares. Similar a la fuente terciaria, raramente seguiremos buscando la fuente secundaria para devaluarla. Cuando la fuente secundaria es de una variedad íntima, ya sea un ipso o un sips, entonces la dinámica se altera. Existen dos formas potenciales de devaluación. La primera se utiliza como medida correctiva para volver a poner en línea el ipso sips. Por lo tanto, la devaluación y el desinterés no es una certeza, sino que si el ipso sips responde favorablemente a esta advertencia, entonces la devaluación se detendrá y el período dorado continuará. Esto se debe a que el combustible del IPS o del SIPS se considera todavía valioso y no anticuado, y se utiliza la devaluación porque no están cumpliendo como deberían. Esta devaluación correctiva los vuelve a poner en línea y, por lo tanto, la devaluación correctiva se detiene. La segunda es cuando el ipso sips no responde a la advertencia y, por lo tanto, su fracaso y traición significa que ahora debe ser castigado mientras nos dirigimos hacia la retirada. La devaluación en este caso será más intensa que la devaluación correctiva, pero no durará mucho tiempo porque o bien el IPS o el SIPS se quedan fuera de nuestro camino o, si no lo hacen, queremos recurrir a un ipso SIPS diferente, o encontrar uno nuevo, y, por lo tanto, la desconexión se produce rápidamente. Por último está el IPS. La fuente primaria de la pareja íntima es la persona que sufre la devaluación más larga, la devaluación más dura y es la que es reconocida por la mayoría de la gente. Esto sucede porque prometiste ser el elegido. Su fracaso en cumplir con nuestros ideales significa que usted debe ser castigado, no vamos a dejar que se libere fácilmente. Su combustible negativo es potente, abundante y frecuente y por lo tanto queremos seguir obteniendo eso de ustedes. Este combustible negativo también proporciona contraste y la motivación para nuestra seducción de su potencial reemplazo. Usted está vinculado a nosotros y, por lo tanto, es mucho menos probable que se retire de nosotros. Esta unión es tanto emocional como no emocional. Emocionalmente surge porque quieres volver al período dorado, quieres hacer que todo esté bien, eres un devoto del amor y quieres tener el triunfo del amor, puedes ser codependiente, no quieres admitir la derrota y eres adicto a nosotros. Los no emocionales son asuntos como las finanzas, los hijos, la casa, las presiones familiares, etc. La combinación de estos factores significa que usted se aferra a nosotros y como es muy probable que viva con nosotros, su devaluación ocurre cada día. Le concedemos períodos de respiro. Esto ocurre dentro del marco del período de devaluación y significa que se les da una esperanza renovada, por lo que se quedan, y también significa que su potencial de adormecimiento y falta de respuesta se reduce por estos períodos que les permiten reunir algo de fuerza de nuevo.
El IPS puede ser la única persona en nuestra matriz de combustible que está siendo devaluada y esto normalmente tendrá lugar a puertas cerradas para preservar la fachada de modo que haya menos probabilidad de interferencia externa que interrumpa la devaluación. La devaluación del IPS es la más brutal de todas las devaluaciones de electrodomésticos, continúa por más tiempo, puede durar años, incluso décadas en algunos casos y dentro de esta devaluación viene toda una serie de manipulaciones y abusos que cubren lo emocional, lo financiero, lo sexual y lo físico.